Todos cargamos algo, vacíos, miedos, heridas que tratamos de llenar con lo que sea. Pero hay un momento en que el alma grita. ¡Esto! Y ahí comienza el verdadero viaje, el de reencontrarte contigo mismo, con tu propósito, con la vida. Este es un espacio sobre libertad. Bienvenido a Adicciones, donde cada historia cuenta y cada paso hacia la verdad te hace libre. Bienvenidos sí, a su programa Adicciones con consejero certificado en adicciones, Clis Dávila. Hoy vamos a estar hablando sobre los adictos narcisistas, así que por favor no le vaya a cambiar. ¿Cómo está, hermano Clis? Nuevamente gusto saludarle. Gracias, el gusto es mío, es nuevamente un placer y gracias nuevamente por la oportunidad. Disculpen que ando un poquito afectado a la garganta, pero aquí estamos. Muy bien, hermano Clis, gracias Perdón. por esforzarse, porque sabemos que temas así no son comunes, pero es una realidad que la sociedad enfrenta. Sí. Los adictos narcisistas. Primero hablemos, o si usted nos puede decir el concepto, ¿qué es un narcisista? Bueno, prácticamente dice que es una persona que se caracteriza por un sentido. Tiene tres características, digamos. Primero, por un sentido exagerado de autoimportancia. O sea que esta es una característica bien clara de la persona. La otra es la necesidad de admiración y una admiración constante, ¿verdad? Mm, Donde ellos buscan, ¿verdad?, cómo ser vistos, cómo ser tomados en cuenta, cómo ellos son el centro del círculo donde están, el centro de atracción. Ellos son bien, inclusive, son bien extrovertidos, ¿verdad? Que ujú, más adelante vamos a ver que parte de ellos es como ellos esconden de alguna manera esa personalidad. ok. Lo otro es la falta de empatía para los demás. O sea que de alguna manera ellos no tienen, digamos, eh, si no me equivoco, creo que es combinado. La serotonina indican niveles bajos por el factor supuesto de autoestima, pero en realidad en el caso de ellos, como ellos lo cubren, por ponerlo en ese contexto, pero Ujú, las tres, diríamos, las tres cosas más relevantes, vamos a decir que es el sentido exagerado de autoimportancia, o sea, yo ujú, primero, yo después, ujú, sigo siendo yo tercero y ujú, hasta quinto, ¿no? ujú, Y la ok, otra que es verdad, como dije anteriormente, la necesidad de ser admirado desde cualquier punto de vista. O sea, ellos van a ser el centro de atención y ellos quieren de alguna manera o de la mejor manera posible, de acuerdo, porque acordémonos que es como un desorden de personalidad, ¿verdad? En otras palabras. Y la tercera dijimos que era ujú, falta de empatía, o ujú, sea que ellos carecen de ello, pero no es porque ellos quieran hacerlo, es porque es parte de ese tipo de personalidad, de que está alterada, ujú, porque en sí, el underlying o la condición en sí es que ellos probablemente, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, tuvieron algún tipo de trauma en su niñez, tal vez ujú, un divorcio ujú, violento, tal vez fueron abusados de alguna manera, ¿verdad? Tanto física, emocional, incluso sexualmente, y entonces puede determinar en el futuro ese tipo de comportamiento como un caparazón para que ellos realmente se sientan que están siendo protegidos. ujú. Pero por dentro vamos a hablar un poquito más adelante de que no dejan de ser bien frágiles. Ok, o sea que generalmente podemos decir que porque sufrieron una situación en la niñez, las personas Gracias. desarrollan lo que es ser Gracias. narcisistas. Sí. Pero la pregunta sería, si las personas narcisistas son más sensibles o propensos para ser adictos a cualquier sustancia o a cualquier, ¿cómo le dice usted? Super, no sé qué. Bueno, que cualquier sustancia, vamos a decir. Sí, sí. O si los que Estupefaciente. tienen esa palabra. Ok. O si las personas que tienen adicciones son más propensas a ser narcisistas. A ver si me entendió bien la pregunta. Voy a ver si la capté, pero ¿qué le parece si me la repite Sí, para darle la mejor respuesta sí. O posible? sea, si las personas Perdón. narcisistas son más propensas a involucrarse en cualquier tipo de adicción, o los que ya tienen adicciones son más propensos a ser narcisistas. Bueno, en realidad muy buena la pregunta. Lo primero sería las personas que
tienen esas características narcisistas, lo que buscan muchas veces a través del alcohol, un estupefaciente, cualquier tipo de droga, es que ellos procuran esconderse ahí, ¿verdad? Porque son, como dije anteriormente, personas muy extrovertidas que siempre van a buscar cómo cambiar las cosas y ponerlas a su favor. Y cuando es culpa de ellos, nunca lo aceptan. Por ejemplo, Ay. vamos a hablar de esos ejemplos más adelante. Y ahora, volviendo a la pregunta, si las personas por la adicción se pueden volver narcisistas, realmente no he visto algún estudio que determine eso, ¿verdad? Sino que usualmente es por falta de autoestima, por traumas durante la niñez cuando hablábamos, o en el desarrollo de la pubertad, cuando se encontraron, digamos, con amistades que no eran las mejores. Hablábamos del medio ambiente, que es una de las características de que hace que la persona también se vea involucrado en este tipo de escenarios donde se convierten adictos a algún tipo de alcohol o drogas. Sí, hay una palabra que estábamos conversando antes de empezar el programa, gaslighting. Cuando una persona es narcisista, va a usar este concepto, pero si usted nos puede explicar lo que significa el gaslighting o lo que es la manipulación. Sí, como ellos se caracterizan por eso, por lo que acaba de decir, la manipulación, o sea que lo que hacen de alguna manera distorsionan la realidad. Podemos poner un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, digamos en el trabajo, hablando de trabajo, hay un grupo que salieron con un plan, un programa, lo presentaron y todo salió bien, entonces la persona se va a poner en el centro como gracias a mí, o sea, que va a hacer todo lo posible para hacer lucir de que todo fue porque él era parte del equipo o parte del grupo que presentó este plan de trabajo. Por otro lado, si las cosas no salen bien, entonces él lo va a cambiar y aquí viene el gaslighting, ¿verdad? Que lo que hacen es que distorsionan la verdad o la realidad. Entonces ellos lo cambian porque son expertos en manipulación. En manipulación a favor de ellos, porque como ellos siguen siendo el centro, el yo, ¿verdad? El ego, que en realidad esa es la definición en latín, ego, yo. Y entonces ellos siempre van a ser el centro de la atención sin importarle a quién se van a llevar por el camino, qué es lo que deben hacer para cambiarlo, y es que ellos saben cómo manipular y ponerse de regreso en el centro. O sea que le pueden echar la culpa a alguien más, aunque ellos la tengan y saben que la tienen, pero esa manipulación se liberan. Se liberan. Entonces, ¿cómo se liberan? Echándole la culpa a los demás porque yo era el que sabía, pero ustedes no me hicieron caso, por ejemplo. Yo les dije tal cosa, pero ustedes no siguieron mi consejo. Por eso son las consecuencias. Si ustedes me hubieran escuchado, todo hubiera salido bien. Algo de ese tipo, más o menos. ¿Y cuáles señales de alerta más comunes nos puede decir de manipulación emocional de un narcisista y quien más sufre va a ser su familia, el núcleo familiar, el cónyuge y los hijos? Sí, bueno, en las víctimas usualmente vamos a ver en realidad que va a ser la pareja, si la persona está casada, por ejemplo. Va a ser la familia. También pueden sufrir adicciones debido al abuso mental sufrido por el narcisista o la persona que tiene ese tipo de comportamiento. Y entonces, ¿qué va a suceder? La persona va a buscar cómo, digamos, refugiarse, digamos, la familia, quienes han sido afectados, o sea, la pareja, los hijos, la familia. Entonces van a buscar un medio de escape. Y usualmente, como ellos no entienden o el por qué está sucediendo y por qué no es una persona diferente, por qué no es normal como yo. No es que estamos hablando mal, estamos hablando realmente que hay un desorden de personalidad, en otras palabras. Entonces, si las personas que están alrededor no pueden entenderlo, van a buscar un mecanismo de refugio, como dije anteriormente, y que puede ser una de las cosas que pueden estar más a la mano. Podría ser ir a la licor, ir a un supermercado, comprarse una botella de alcohol y qué sé yo, comenzar a tomar o buscar algún estupefaciente por ahí que le haga sentir mejor, como para olvidar ese tipo de escenario traumático por el que están pasando. Entonces, cuando una persona es narcisista, ellos tienen esa personalidad, diferente tipo de personalidades, porque hay un
una distorsión en su Correcto, personalidad. No sí. siempre van a ser los mismos, sino No. que van a estar en unas ocasiones bien, pero cuando algo está no de acuerdo con ellos, van a cambiar por completo. Y estas personas, es fácil reconocer de que tienen este tipo de, ¿cómo se le puede decir? Condición. Condición, Ese muy tipo de bien, muy condición. bien, muy bien dicho. Y usualmente, según las estadísticas, ¿verdad? Dicen que no. Dicen que ellos usualmente no lo reconocen. Que probablemente puede ser 1% o menos. Realmente, la pregunta continuaría así. Realmente, si uno viene y le hace la pregunta a una persona, ¿tú eres narcisista? Y se van a quedar asombrados por la pregunta. Porque realmente es como la parte neuronal de nuestras células en nuestro cerebro han sido, digamos, están delineadas de tal manera que ese tomó un proceso. Ese fue un tiempo para llegar ahí. Y hacíamos alusión de que parte de ello, que además de ser complejo, viene de condiciones que pueden ser traumáticas durante la niñez y que la misma condición, que son dos escenarios, la condición misma y el escenario postraumático, que hace como más complejo o difícil poder hacerles entender de que es una condición patológica o en realidad es un tipo de enfermedad mental. ¿Y ellos se aguantarán a sí mismos? Lo que pasa es que, por ejemplo, como es un estilo de vida normal para ellos, entonces ellos realmente no se dan cuenta de alguna manera. Oh, solo me enojé. Hizo la Tercera Guerra Mundial, pero solo me enojé Solo, porque hiciste esto y esto. exacto. Entonces, como, ¿sabes qué? Hablábamos del gaslighting, ¿verdad? O sea que realmente lo que ellos hacen y son excelentes para ellos. Ellos van a manipular de alguna manera cualquier escenario. Si ellos obtienen la victoria como parte de un grupo, como dije anteriormente, ellos, gracias a él o ella, se pudo hacer. Y si no se hizo, yo no tuve la culpa, sino que ustedes, como dije anteriormente, si me hubieran escuchado, todo hubiera salido bien. Pero como no lo hicieron, pues ni modo. No se puede hacer nada porque yo no sigo siendo culpable de nada. Solo si ganamos, yo soy el vencedor. Sí. ¿Puede una persona narcisista cambiar realmente? ¿Qué condiciones son necesarias para lograrlo? Realmente una de las cosas más importantes, como hemos hablado de cuando cualquier persona se va a someter a cualquier condición, hablemos cuando uno va al médico, por ejemplo. Lo primero que le piden es que llene una forma, ¿no? Le piden que lea el consentimiento, que lo firme y luego puede ver al médico, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya, ok, ya llega con el médico, él dice, oh, ok, el doctor antes de ver al paciente se asegura que el documento esté firmado porque él quiere saber que la persona está consciente de que quiere ser visto o tratado médicamente hablando. Ahora, es prácticamente similar. Si la persona no lo reconoce, va a ser difícil de que pueda ser tratado por ello. Que sí existe, hay documentos de que sí han habido personas de que han llegado a tal grado que dijeron, ok, yo no creo en esto, creo que leí algo al respecto, yo no creo que lo soy, pero ok, intentémoslo, lo voy a aceptar. Por lo menos algo. ¿Verdad? O sea, que yo sepa, yo nunca me he dado cuenta. Yo soy Sí. una persona excelente. Yo trabajo, yo proveo para mi familia, yo le doy a mis hijos. Yo mantengo la casa, yo hago todo. El yo-yo. Y el yo, there we go. Entonces, ¿por qué ahora me quieren acusar a mí algo de que yo no soy? Pero bueno, lo voy a hacer por mi familia. O lo sé. Qué raro que lo acepten. Pero por lo menos van Pero a dentro de esos tratar casos algo. raros volvemos a lo mismo. De la única manera que se puede hacer, como siempre o de alguna manera hemos hablado al respecto, si una persona acepta, quiere decir de que el 50% de ese problema, con solo decir sí, y lo acepto, quiere decir de que ya se puede avanzar sobre ello y ganar parte de una batalla muy compleja, sobre todo en este tipo de desorden personal.
Sí, porque la casa de alguien narcisista es un caos. Es un caos. No se puede ni siquiera articular con palabras lo que se vive en esa casa. Sí, Hay un verso muy lindo y lo voy a buscar mientras vamos a la pausa en unos minutos, que si que el Espíritu Santo es el único que puede tocar la conciencia. Y si el Espíritu Santo no toca la conciencia, todo lo demás que hagamos puede ayudar un poco, pero va a ser algo superficial, no va a ser algo genuino. Entonces hay que orar para que el Espíritu Santo tenga misericordia y toque esa conciencia, que los vuelva en sí, así como el hijo pródigo, porque creo que sus mentes, su cerebro están, bueno, con eso que usted mencionó, trastorno postraumático por situaciones que pasaron, están dañados prácticamente los cerebros. Exactamente. Han sido afectados porque quiere decir que cambiaron, digamos, lo que de alguna manera, es como que miremos, por ejemplo, no quiero ser tan drástico, pero, por ejemplo, si ponemos en un basket, ¿verdad? En una canasta, ponemos varias manzanas Uh-huh. y de pronto estaba una que estaba un poquito malita. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que arruinen las demás. Entonces, pasa de alguna manera esa dinámica en el cerebro, Uh-huh. de que entonces se ven afectadas y hay estuve leyendo algo que me dejó así un poquito sorprendido, un cableo, dice, Uh-huh. completamente diferente, hablando de neurociencia, y lo que le impide poder actuar de manera normal, hablando de este trastorno de personalidad, en el cual hacía alusión en el tema que leía, que ellos pierden de alguna manera esa conciencia y consideran que es normal como ellos están actuando. Y eso es lo que lo hace, hacía alusión de que lo hace más difícil de poder tratar. Porque primero que nada, ellos no lo aceptan. Y entonces eso es mucho más difícil, ¿verdad? Poderlo manejar si la persona no busca, digamos, esa ayuda, pero primeramente estableciendo una realidad que es decir sí. Deseo ayuda o Sí. necesito que alguien me asista. Y entonces con la adicción, si ya es la personalidad es de ser narcisista, más una adicción, eso es terrible. Sí, se vuelve, creo que hemos hablado de alguna manera de los temas duales, ¿no? O sea, cuando una persona tiene alguna condición mental, aquí estamos hablando de que prácticamente es lo que es, porque está hablando de una postura o un tipo de comportamiento donde la personalidad es múltiple, para ponerlo en ese concepto. Y entonces, ¿qué sucede? Que si tiene ya el problema en sí, porque se considera, algunos autores han dicho esto, se considera que en sí el narcisismo en sí es una adicción. En sí, como tal. Okay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque decíamos que ellos tienen los tres elementos de los que hablamos. Se lo voy a repetir uno. Tienen prácticamente, se caracteriza por sentido exagerado de autoimportancia. 1, 2, necesidad de admiración. 3, falta de empatía por los demás. O sea que ellos necesitan este tipo de escenario en sus vidas para realmente funcionar como normal para ellos. Bajo el concepto de ellos, eso es normal. Entonces, eso se vuelve más complejo cuando, digamos, se le quiere ayudar a alguien con ese tipo de situación. Y ahora, si tiene ambas cosas, hablando de lo otro, entonces quiere decir que se le llaman condiciones duales. Una condición de un tipo de nivel mental, que es un desorden, X, en este caso, narcisista. Y por otro lado, si la persona tiene algún tipo de problemas de alcoholismo o de drogas o drogas que pueden ser de carácter de cómo nos comportamos. Por ejemplo, una condición de ludopatía o juegos de azar. Y lo otro, imagínense, entonces dice y hablábamos de que de igual manera se ve afectado algunos de los circuitos neuronales que son similares como a estar haciendo cocaína, por ejemplo. Imagínense, entonces realmente se vuelve más difícil de poder manejarlo y tratarlo. Sí, nos dice Raúl que los adictos son narcisistas ya que consideran que eso los hace más cool y que le da más estatus ser adicto a algo.
Ese es un comentario que recibo. Muy bueno el comentario, porque así es en efecto. La única cosa que cuando esto se da dentro de la imagen de ser más cool, dice de que prácticamente lo que hace es que lo vuelve cíclico. Ujú. Y entonces, al volverse cíclico, quiere decir de que continúa repitiendo ese tipo de condición o comportamiento, y por ende va a ser mucho más difícil Ujú. poder salir de ello y poder reconocerlo por ende. Sí, porque como usted menciona, ya es algo que se ha establecido de años. Son conductas, comportamientos, Exacto. forma de pensar que ya son patrones de vida. Y escuché esto de un experto que cuando estas personas narcisistas estallan o hacen un tipo de escena dañina, es como que ellos llegan a un clímax. Y por eso es que usted mencionó que también son adictos, porque es eso, que necesitan estar haciendo eso una y otra vez, por lo que suelta el cerebro y estallan, pues. Correcto. Se vuelve parte normal de cómo ellos se comportan. Claro, cuando llega a un clima, a un extremo negativo, podemos hablar un poquito de la falsa superioridad. Cree que solo, se lo voy a leer, dice, cree que solo puede ser comprendida por personas especiales o de alta estatus y esperan ser tratadas de forma exclusiva o recibir un trato de favor constante. Escucha eso, de favor constante. Entonces, cuando ellos se sienten de que están siendo, digamos, aislados en cuanto a ese tipo de falsa superioridad, por ponerlo en ese contexto, entonces ellos se pueden enojar muy fuerte. Y sí, se vuelven impulsivos, muy Y puede impulsivos. destruir cosas. Oh, no. Sí, Cualquier cosa. sí. Y más si están involucrados en cuestiones de la Adicción. doble personalidad, adicción, entonces todavía es mucho más peligroso. ¿Qué pasa con las víctimas que viven en esa familia? ¿Cómo manejar la situación? Bueno, una de las cosas es que el trauma realmente alimenta la adicción. El trauma en sí alimenta la adicción y las personas realmente se vuelven mucho más susceptibles a comportamientos destructibles o autodestructibles. Entonces, realmente eso es de ponerse a pensar cuando hablamos de que cómo la familia se ve afectada, porque realmente se ve afectada. Decíamos anteriormente que es como un refugio que ellos buscan. O sea, que ellos están buscando cómo calmar esa ansiedad, cómo calmar esa frustración, cómo de repente se sienten frustrados y no saben qué hacer. Tal vez ellos de repente llegó el día, un día soleado, un día hermoso y quieren cerrar las ventanas, no quieren saber de nadie y de repente abrieron algún lugar y encontraron que había algo que podía ser. Podía ser alguna pastilla, podía ser alguna botella de licor, podía ser algún tipo de droga. Cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo que quieren de alguna manera es como olvidar el tipo de vida que están viviendo debido a que son víctimas del comportamiento de una persona narcisista. ¿Y por qué hay también gente que aguanta ese tipo de vida, que pasan años viviendo con una persona así? Bueno, podría ser de que primero la mente de nosotros es bastante compleja. A veces puede ser por conveniencia, si es la persona proveedora, un ejemplo. Puede ser que la persona tenga alguna tendencia a ser masoquista. Podría ser una persona que cree que se acostumbró. O podría ser una persona que tal vez dice, bueno, yo tengo familia, pues, ¿qué le hago? Así voy a ver cómo la llevo por mis hijos. Y entonces, en realidad, se vuelve un trauma y una condición postraumática por lo mismo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando acá en su programa Adicciones con hermano Clis Dávila. Él es consejero certificado en lo que son adicciones. Usted puede comunicarse con él al número 800-734-0974. 800-734-0974. Estamos hablando el día de hoy sobre los adictos narcisistas. Si usted está en una situación del tema que estamos tratando el día de hoy, es bueno buscar la ayuda porque es prácticamente vivir en un infierno en situaciones así.
busque ayuda, busque el auxilio, porque sí lo hay. Está el área espiritual y también los recursos que Dios pone enfrente de nosotros. Regresamos, no le cambie. Gracias por su sintonía. Les saludamos. Está sintonizándonos a través de radio, a través de televisión, a través de la aplicación, de las redes. Corra la voz y también comparta la programación. Regresamos a su programa Adicciones con consejero certificado en adicciones, Clis Dávila. Queremos saludarle a usted que está en sintonía y siempre no se pierda estos segmentos de lunes a viernes a las 2 de la tarde, porque los programas son enfocados a la salud mental, a la salud emocional, y el día viernes a adicciones. Gracias, Gedeones, por su aporte financiero y gracias por ser parte de este ejército con su ofrenda mensual, lo que Dios ponga en su corazón. Y le pedimos cumplir con ese compromiso para poder seguir sosteniendo programas como este. Si usted no es parte todavía, le invitamos a que se una, que nos llame. Una semilla mensual, lo que Dios ponga en su corazón, sea usted también portador de buenas nuevas. Entonces, hermano Clis, estamos hablando sobre los adictos narcisistas. Recuérdenos así de forma breve qué es una persona narcisista y sus características. Bueno, decíamos que las características más notables, ¿verdad? Son tres. Hablábamos de lo primero, que es el sentido exagerado de autoimportancia. O sea, la autoimportancia es como, hablábamos del ego, ¿no? Y el ego, repetimos que es el yo. Y entonces quieren ser vistos, quieren ser tomados en cuenta todo el tiempo, y eso es lo que a ellos los valida como tal, ¿verdad? La otra es la necesidad de admiración, o sea, que ellos sean admirados. Entonces quiere decir de que ellos pasan como con ese margen de gratitud bajo dopamina, y entonces ellos como que se encienden y se ponen contentos y se ponen felices porque sienten de que están siendo tomados en cuenta y ellos necesitan ser admirados. Y si están en las redes sociales, obviamente, todos los likes que le ponga por cada uno va a ser un yes. O sea, como una satisfacción, pero enmarcada. Y la última, es la falta de empatía. ¿Verdad? O sea, de que no les importa lo que pase en la vida. No le pase lo que le pase a los demás, sino qué es lo que me pasa a mí. Qué es lo que yo quiero que me pase a mí para que a mí me tomen en cuenta, ¿verdad? Porque dice que un sentido exagerado de autoimportancia. Imagínese eso. Un sentido exagerado de autoimportancia. O sea, aquí el único que puede brillar soy yo, nadie más. O sea, déjenme a mí, por favor, que yo soy el diamante que está en el lodo. No, nunca van a decir que están en el lodo, ¿verdad? Pero me refiero, soy el único que brilla, ¿no? Soy la estrella que está allá arriba y soy la estrella que más brilla en el universo, por ejemplo. Sí. ¿Y qué emociones y conflictos internos suele experimentar una persona con rasgos narcisistas? O sea, las emociones y conflictos internos, ¿qué experimenta esa persona? Enfrentan realmente conflictos internos profundos, hermana, y constantes. O sea que es algo en lo que ellos están en el día a día. Yo creo que, no sé si en el sueño, no creo que lo hagan, obviamente están dormidos, pero dice que también están ocultos tras una fachada de grandiosidad. O sea, de que ellos, hablábamos de eso, ¿no? De que el sentido realmente exagerado de la autoimportancia, o sea, yo soy. Pero, digamos, a diferencia de ello, decíamos que tienen estos conflictos internos que son profundos y constantes. Dice que están ocultos tras una fachada grandiosa. Sus mayores luchas emocionales incluyen ¿qué? Sentimientos crónicos, la inferioridad, incluso vergüenza tóxica. ¿Por qué? Porque a ellos nadie los puede avergonzar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso lo interiorizan a tal grado que de ninguna manera ellos pueden ser avergonzado, ¿verdad? Y otro, desafortunadamente, un vacío interno, un vacío, o sea que todas estas cosas son bien enmarcadas, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo los conllevan o intentan llenar controlando a los demás y crean como un sentido de vulnerabilidad extrema a la crítica. O sea que a ellos no les gusta que les critiquen.
Y hay otras y hay otras cosas adicionales a ello, pero dígame, hermana. Sí, y ese vacío interno me imagino que es porque he conocido algunas personas así y están siempre buscando cosas para llenar ese vacío. Sí. No les importa gastar lo que tengan que gastar, dejar a su familia sin comer, invertir el tiempo en esas situaciones, olvidarse de responsabilidades. O sea, son vacíos internos. Realmente quieren llenarlo con diferentes cosas a pesar de. Sí, porque acuérdese que ellos dependen realmente de la validación externa. Uh-huh. Entonces ellos siempre van a buscar. Si vemos la parte interior de ellos, decíamos que hay un vacío tóxico. Hablábamos de que prácticamente ellos están en un conflicto profundo, hablando de profundo internamente hablando y constante, pero también tienen incapacidad de autorregulación, hermano. O sea que dependen siempre de la validación externa. ¿Por qué? Porque la autoestima está inflado. Los suelos también. Sí, está inflado prácticamente. O sea que ellos creen de que ese autoestima lo tienen tan alto. ¿Por qué? Porque ellos realmente consideran de que mostrando ese tipo de personalidad, que en realidad no es así. No, pues por eso objetivamente hablando. Es superficial. Exactamente. Está hasta abajo la autoestima, pero quieren aparentar que la tienen muy alta. Muy alta, sí, porque vemos que, por ejemplo, sin elogios constantes, ellos realmente sufren decepción y frustración. Uh-huh. Entonces Ahora, están vacíos. ¿cuáles serían las señales más comunes para identificar a un narcisista en una relación? En una relación puede ser, por ejemplo, cuando en una pareja, digamos, cuando la esposa quiere tocar un tema. En ocasión anterior, voy a poner un ejemplo. Fuimos con mi esposa, y ellos no se congregan acá. Y son amigos y entonces nos llamaron. Y que sí nos podíamos ver, que ellos sabían de que nosotros estábamos aquí en la iglesia haciendo ello y bueno, nos conocen, somos amigos. Entonces dijimos, claro que sí, nos reunimos. Le guardo el ejemplo típico. Entonces, él de hace tiempo había tenido escenarios de infidelidad en el transcurso de los años, ¿verdad? Y entonces ella dijo, no, es que lo que sucede es que vamos a ponerle el nombre José, ¿verdad? Lo que pasa es que José, él siempre quiere ser el centro de la atención. Y dijo él, no, de ninguna manera. En todo caso eres tú, te voy a explicar por qué. Entonces él comenzó a cambiar completamente toda la dinámica de lo que nosotros conocimos, de lo que nosotros hemos visto, porque ellos son amigos de más de 20 años, y entonces nuestros hijos crecieron con sus hijos, etcétera, jugaban, somos de alguna manera vecinos, etcétera. Y entonces comencé a ver el comportamiento de él y miré prácticamente un narcisista en potencia. Ahora, ¿por qué lo reitero? Porque primero comenzó, ¿se acuerda que hablábamos del gaslighting? Ok. Supuestamente tú eres el problema. O sea, la esposa está diciendo, es que mira, nuestros hijos han crecido y por los hijos hemos procurado manejar las cosas con más discreción. Pero es que José no me ayuda. Y como José pasa viajando, porque él viaja todo el mundo por su trabajo, y entonces es que esto fue lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, sucede que nosotros usualmente en tal fecha tomamos vacaciones, pero se la dio a alguien más, y ese alguien más era una persona que él salía. Pero le dijo, no, lo que ha sucedido aquí es que tú no me pones atención a mí. Y esto viene desde años. Tú te enfocas más en tu familia que en mí. Y entonces yo me he sentido muy solo. Y no he sabido qué hacer. Y yo te lo iba a decir. ¿Ya? O sea que lo cambian el gaslighting. O sea, lo que realmente hacen es que distorsionan la realidad. ¿Y cómo lo vemos aplicándolo a este momento? Cuando la persona comienza, decíamos, ¿verdad? De que, en primer lugar, el autoestima
no es parte del comportamiento de ellos. Perdón, la empatía. No es parte, no les importa. O sea que él no tenía empatía por su esposa. No le importaba que estuviera sufriendo. Y nosotros nos dábamos cuenta. Lo que es que nos llamaron y nos preguntaron. La otra parte que tienen prácticamente un sentido exagerado de autoimportancia. O sea que todo siempre va a girar alrededor de ellos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Cuando comenzamos a ver de que siempre una de las dos personas comienza a querer tergiversar las cosas. ¿Cómo? Poniendo en contra algo de que es una realidad objetiva de lo que él está o ella haciendo. De un hecho. De un hecho, querer cambiarlo, y tienen a veces facultades extraordinarias para hacerlo. ¿Pero por qué? Porque son, dice, extremadamente extrovertidos también, y lo usan para poder manipular y cambiar la realidad de las cosas y echarle la culpa a la otra persona. Entonces vamos a ver eso, ¿no? Cuando yo soy la persona que quiero ser el centro, como por ejemplo, cuando una persona estamos en un grupo, ¿verdad? Yo estoy hablando de X tema, ¿verdad? Y tal vez esta otra persona no está en el diálogo o la conversación. Tal vez está un poquito retirada, ¿ok? Digamos al otro extremo de aquí de la mesa. Pero de pronto ella o él conoce algo de eso. Entonces esa persona, ¿qué hace? Se va e inmediatamente interrumpe y se mete en medio del diálogo y la conversación, y te comienza a dar ejemplo de la amistad que tuvo una cosa similar a eso, del amigo, del pariente o del esposo o la esposa. ¿Para qué? Para que la atención que le estaban dando a la otra persona que estaba hablando, sin tomar en cuenta nada, sino que es un diálogo, pero a él o ella no le pareció bien. ¿Por qué? Porque ella necesita o él atención. Ahora, también, ¿cuáles serían las formas para decirle o confrontar a un narcisista? Porque no se les puede criticar, no se les puede decir la verdad. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo decirle, mira, estás equivocado? ¿O no se puede realmente? Y bueno, digamos, una de las cosas es que en primer lugar no lo van a aceptar, pero uno le puede decir, digamos, si existe la confianza, porque si no podemos decirle así de repente a alguien sin conocerlo o tener algún tipo de relación, porque va a ser una ofensa terrible. O sea, ahí se va a armar algo que no sabemos cómo puede desencadenarse. Pero nosotros tenemos la capacidad para poder de repente preguntar, ¿alguna vez te han dicho que tengas algún tipo de narcisismo, algún tipo de comportamiento de ese tipo? ¿Alguien te ha hecho? O si por otro lado podemos decirle, para encontrar la raíz del escenario, ¿alguna vez cuando eres pequeño tal vez tuviste algún problema como chico? Perdón, ¿hubo alguna experiencia o una condición postraumática? Tal vez no preguntarle la condición postraumática, pero ¿hubo algo en tu niñez o durante la pubertad o cuando eras teenager que de pronto te afectó y creó otro tipo de personalidad en ti? Si existe la confianza. Ahora, si se lo queremos decir de frente, ¿alguna vez te han dicho que hay características de narcisismo en ti? Porque si una esposa le dice eso al esposo o el esposo a la esposa, Dios guarde. No, Dios guarde. Entonces, se imagina, sobre todo que no son tan accesibles, o sea, para un diálogo de ese tipo. Entonces yo creo que hay que buscar el momento, pero o la ayuda profesional. No, obviamente la ayuda profesional es lo número uno, ¿verdad? Conseguir alguien, un terapeuta que les pueda ayudar con ese tipo de situación, porque en realidad por sí solo no va a ser fácil, al menos que la mano divina intervenga. Sí. De lo contrario, va a estar muy difícil. Sí, y encontré el verso. Está en Juan 16:8, y el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. O sea, Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero encontré este otro que me llamó la atención, hermano Clis, y este es el que me gusta. Dice, ay, se me perdió. Bueno, en Timoteo, ya lo segunda de aquí Timoteo 2:24-25. Aquí está, sí.
Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No dice que permita, no dice que permita las cosas, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, no hay que tolerar ciertos comportamientos. No. Hay que llamarlos por su nombre. Muchas veces, ideal siempre es ser de frente, enfrentarlo. Le voy a dar un ejemplo por ejemplo, de la herida narcisista. Dice, cualquier crítica, por muy mínima que sea, se percibe como una amenaza intolerable a su ego. Ahora imagínese usted que le diga eso. Aquí estamos hablando de una herida narcisista. Esto suele descender respuestas de ira, enfado, una actitud defensiva extrema. O sea que adoptan una postura casi de golpes. O sea que puede escalar. Por eso es que entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, porque ellos dice que hay una proyección de vulnerabilidad. Cuando enfrentan emociones negativas suelen culpar a los demás o minimizar los sentimientos ajenos para no confrontar su propia fragilidad. O sea que se esconden, como hemos hablado, el caparazón de la tortuga, que es lo que hacen, te demuestran lo contrario de lo que realmente son. Entonces, a veces es complejo poder detectarlo. Hay que ponerle atención. Incluso las parejas, claro que si ya tienen un tiempo X, obviamente que van a comenzar a delinear esas diferencias de comportamiento y sobre todo cuando le dan vueltas las cosas. Cuando digo que le dan vueltas las cosas es que cambian el escenario para culpar a los demás, sintiéndose ellos lo que todos pueden, lo que todos saben, lo que necesitan, ese tipo de atención que sin ella ellos no pueden vivir. Sí, este es un dato científico. Estudios sugieren que los rasgos narcisistas suelen estar asociados con una profunda inseguridad emocional que la persona intenta ocultar mediante una imagen de superioridad. ¿Qué nos dice, hermano Clis, porque el tiempo está avanzando, sobre las personas que van al ejército, ese estrés postraumático, ese trastorno postraumático y la adicción? Sí, fíjese que ese es un flagelo social en nuestro país y lo vemos especialmente aquí en California. California es el índice más alto de la nación. Creo que es como el 20% o el 25%, si no me equivoco, de toda la nación de las personas indigentes por condiciones que han sido veteranos de guerra, que han ido a la guerra realmente. Entonces, esa condición postraumática los lleva a 1/3, imaginémonos de eso, 1/3 de la población que ha ido a la guerra. Entonces, son personas que, digamos, buscan cómo refugiarse porque pasaron esa condición postraumática de la guerra. Entonces, realmente, la gran mayoría, imaginémonos, el 33%, casi el 34% de ellos, no han podido superar eso, hermano. ¿Y por qué? Porque se han refugiado en alcohol y droga. Y desafortunadamente, nuestro gobierno local, hablando de California, voy a dar este dato, no es política, 24 billones de dólares se dieron a este gobierno local. Y es el que más tiene hoy en día. Perdón que diga esto, es una vergüenza. Sí, porque en lugar de ayudar de una buena forma, se está supuestamente ayudando de una forma superficial y perjudicando más. Entonces, este es un comportamiento cíclico. Me mencionaba en la pausa, me parece, que este comportamiento o esta personalidad narcisista lo toman como un mecanismo de defensa. Exactamente. Es una forma, un escudo para ellos. Es un escudo, ¿por qué? Porque lo que hacen es que realmente se refugian en ello. ¿Por qué? Porque ellos quieren además tener otra experiencia. Cuando digo otras experiencias es como, bueno, quiero sentirme todavía con más fuerza o quiero sentirme de una manera que los demás no van a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque son internamente débiles, muy frágiles. Fueron muy dañados. Muy dañados, y entonces ellos quieren esconderse, quieren esconder ese dolor interno que tienen, que es profundo y que al mismo tiempo es bien frágil. Entonces lo que hace, como bien decía hace un momento,
como un escudo, o sea que ellos se esconden ahí y buscan cómo refugiarse, pero desafortunadamente como es el escenario psíquico que sucede, que entonces ellos vuelven, ¿verdad? Sí. El cíclico es que Y se piden repite. perdón y se arrepienten, pero no es arrepentimiento, es remordimiento, Remordimiento, porque es sí. solo de dientes para afuera, no hay cambio en su comportamiento. No hay cambio y entonces desafortunadamente hablando de ese escenario cíclico es que las personas continúan haciendo o usando drogas, alcohol o estupefacientes. ¿Y qué sucede? Que realmente lo vuelve más crónico, lo vuelve más difícil de tratar y la persona por ende se va a volver más irritable, se puede volver más impulsiva, se puede volver la persona realmente invivible de alguna manera. Entonces, ¿qué va a suceder? Que dentro de esos márgenes cíclicos la tendencia es que se vuelva, que empeore el escenario del comportamiento de la persona por lo mismo, porque ya son dos condiciones duales. O digo, es una condición dual. Sí, porque fueron dañados de una forma muy severa en su niñez, adolescencia, lo que sea. Entonces ahora tienen ese escudo, pero dañan a los que deberían de proteger y amar. A ellos son los que más dañan y están enseñando ese mismo ciclo, ese mismo patrón de vida a sus hijos. Gracias, porque para allá iba. Fíjese que en efecto habla de que de esta tendencia y dice que dentro de los comportamientos cíclicos, lo que permite que el trauma, dice, continúe en nuevas relaciones y generaciones. O sea que también puede ser una maldición. Ujú. Además de una condición que de alguna manera lleva, se han dicho en algunos estudios, de que hay parte que también se le atribuye a la parte hereditaria o genética y el medio ambiente. También el que está en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Creo que nadie tiene responsabilidad o qué hacer en la casa en que nació, en su niñez, o sea, no se pudo elegir. Pero ya de una vida de adulto se puede elegir, ¿quiero seguir viviendo de esta forma? O ya sea si es la persona narcisista, espero que nos estén escuchando y atendiendo para poner atención y buscar ayuda, porque sí se puede salir de esas situaciones. O si es la familia, también buscar los recursos para saber cómo lidiar con esa situación, qué hacer, porque salir de ese tormento. Realmente no es fácil, por lo que hemos conversado a través del programa, pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, si nosotros realmente buscamos la ayuda de Dios y realmente nos enfocamos en creerle al Señor, acordémonos que para que cree todas las cosas le son posibles. Entonces nosotros tenemos eso como punto de referencia, un número uno, ¿verdad? Porque dice que todo hay don perfecto viene de Dios, o sea que todo es todo del Padre de las luces. O sea que nosotros podemos alcanzar misericordia, ¿verdad? De parte del Señor. Por otro lado, la ayuda terapeuta es una de las guías aquí en la tierra, hablando de nuestra humanidad, lo más viable después de la parte divina, después que Dios esté en el asunto y que nosotros podamos tomar en cuenta la parte espiritual como algo que es más real que el mundo físico en que vivimos. ¿Verdad? Entonces, si nos enfocamos en esa realidad de Dios, vamos a encontrar, pero si requieren de ayuda o asistencia, hay ayuda profesional. Se puede marcar al 988 y ahí pueden encontrar mucha asistencia. Pueden llamar y aquí está su servidor. También le podemos asistir con mucho gusto. Gracias, hermano Clis, por traernos este tipo de temas. Nuevamente vamos a leer este verso. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tal vez usted está en una situación en donde si sigue con ese tipo de comportamientos va a perder a su familia, va a perder a sus seres queridos y ya no va a haber esa recuperación. Media vez se pierde. Pero podría estar a tiempo de restaurar su vida, restaurar su condición, restaurar su familia.
Y para hacer una cita con el hermano Clis Dávila, usted puede marcar al 800-734-0974. 800-734-0974. Hay que estar cansado de estar en situaciones que no dan nada bueno. Gracias, hermano Clis. Amén. Muchas gracias, Bendiciones, hermano. no le Gracias a cambie. todos. Todos caemos, pero lo importante es no quedarte ahí. Si hoy diste un paso, aunque sea pequeño, ya está más cerca de tu libertad. Recuerda, no estás solo, no estás roto, solo estás renaciendo. Esto fue Adicciones, historias reales, caminos de esperanza, porque hay personas que te aman. Dios es una de ellas.